Bueno, yo voy a dar comienzo a la clase. Igualmente esto va a estar grabado, ¿verdad? No hay ningún inconveniente en esto, ¿verdad? Entonces yo ya dejar grabado esto y voy a estar de vuelta siempre la- en el Zoom, ¿verdad? O sea, que en la parte del drive para que puedan tener en cuenta, ¿verdad? Yo voy a comenzar nada más ya y para poder ver esto ustedes. Bueno, voy a comenzar. Recording in progress. La clase de hoy comienza con el tema de la disnea, ¿verdad? Otro motivo de consulta que tenemos que tener en cuenta para una buena confección de historia clínica, ¿verdad? Me avisan si se ve acá, por favor, la pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Vamos a continuar entonces con este tema de la IA, ¿verdad? Entonces, hablemos de la disnea, ¿verdad? La disnea. ¿Qué es lo que es la disnea? El concepto de disnea dice que es la sensación de falta de aire consciente, ¿verdad? Y desagradable de respiración anormal. Entonces, esa es la definición de disnea, ¿verdad? Sensación de falta de aire consciente, o sea, uno está consciente, ¿verdad? Lo que le está sucediendo y es desagradable al respirar, ¿verdad? Es una respiración trabajosa y dificultosa, ¿verdad? Le cuesta a la persona respirar, ¿verdad? O sea, le genera un trabajo. Normalmente la respiración suele ser algo no trabajoso, o sea que uno normalmente cuando está respirando no le cuesta trabajo, pero cuando ya te empieza a generar problemas eso, ahí ya debemos de pensar qué está sucediendo con esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta cuando es trabajosa y dificultosa. Y ahora mucho se está viendo con el tema del COVID, ¿verdad? Cuando ustedes ven a un paciente y viene como motivo de consulta a esto, ¿verdad? Ya la respiración es trabajosa, como dice acá, ya deberían ustedes de darse cuenta de eso, ¿verdad? Con con esta definición básica, ¿verdad? Entonces, es necesario evaluar la frecuencia respiratoria. Normalmente, para fines didácticos, está de 15 a 20 por minuto, ¿verdad? 15 a 20 por minuto decimos que está normal. Eso como regla general. Después, el aumento de la frecuencia se denomina taquipnea y su disminución bradipnea. Entonces, esos son los conceptos que ustedes tienen que tener para su confección de historia clínica o el recuento, en este caso, de los signos vitales, que es uno de ellos, que es la frecuencia respiratoria. Entonces, dice acá, taquipnea y bradipnea bradipnea cuando es menor a 15 y taquipnea cuando pasa a los 20, ¿verdad? 20 respiraciones por minuto. Después, vamos a ver aquí lo siguiente, ¿verdad? Es necesario precisar el tiempo respiratorio modificado, puesto que frecuentemente las bradipneas suelen corresponder a una expiración prolongada y sibilante, como en el caso del asma, ¿verdad? Entonces, aparte de lo que vamos a cuantificar cuánto se está respirando, tenemos que tener también en cuenta las pequeñas pausas que tienen algunos pacientes en algunas patologías. Acá pone el ejemplo del asma, ¿verdad? Hace una expiración profunda, ¿verdad? Y de repente eso hace una pausa. Entonces, más el sibilante, ¿verdad? La sibilancia, ¿verdad? Es el ejemplo del asma, ¿verdad? En otros casos, comprometen la inspiración correspondiendo a algunas patologías laríngeas o respiratorias altas. Entonces, como que el asma ataca los bronquios y las patologías laríngeas, obviamente en la vía respiratoria altas, comprometen la inspiración, ¿verdad? Entonces ahí se escuchan los ruidos, digámosle, como el estridor laríngeo, ¿verdad? Y en el asma se escuchan los ruidos a la auscultación, como la sibilancia en este caso, ¿verdad? El carácter superficial o amplio de la disnea permite hablar de hiperpnea. ¿Qué es la hiperpnea? Es el aumento de la amplitud,
¿verdad? Al respirar, ¿verdad? Entonces uno, por ejemplo, se somete a una inspiración profunda, una expiración profunda, entonces aumenta la amplitud en la respiración, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esto, tenemos la periodicidad también de la disnea. La periodicidad de la disnea, eh, el del ritmo sería en este caso, ¿verdad? Que tenemos ejemplos aquí, ¿verdad? La regularidad y las pausas definen una disnea de Cheyne-Stokes. Por ejemplo, dice, aumento gradual del ritmo respiratorio hasta un máximo seguido de un descanso y una sensación de completa por espacio de algunos segundos. O sea, aparte de todo lo que tenemos que tener en cuenta, justamente hace una semana atrás, la semana que pasó, un grupo de práctica me dice, ¿por qué no podemos hacer la cuantificación de la frecuencia respiratoria en 15 segundos y multiplicar por 4, me dice? Y le digo que si hacen eso, están totalmente equivocados. Van a errar. ¿Por qué? Porque puede aparecer justamente de lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Este tipo de respiraciones patológicas que podrían llegar a un diagnóstico. Y si ustedes, por ejemplo, justo en ese periodo de 15 segundos nomás contaron y no aparece este descanso que dice aquí justamente y una cesación completa, entonces ustedes van a poner que el paciente está respirando normal, siendo que no es así. Entonces se pueden equivocar grande. Entonces hay que tener en cuenta los conceptos y tomarse el tiempo de justamente eh, tomarse el tiempo de tomar los 60 segundos la evaluación de la frecuencia respiratoria. Entonces, a tener en cuenta eso, no cometan ese error que muchas veces se cometen, ¿verdad? Entonces, tenemos en cuenta entonces, la línea de Shane, entonces, aumento gradual del ritmo respiratorio tipo escalerita, ¿verdad? Hasta un máximo, ¿verdad? Ahí, luego, un descenso, o sea, un descanso en este caso, y una cesación completa por algunos segundos. Entonces, ¿qué podría hacer el paciente? Respira de forma continua. Cada vez más fuerte, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasa? Llega a un máximo, toma un descanso, no respira después y no respira completamente, ¿verdad? Por unos segundos, después vuelve otra vez de vuelta la respiración, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta ustedes. Y la de Kussmaul es otro ejemplo, ¿verdad? De una inspiración profunda seguida de una corta pausa y luego una expiración breve. O sea, el paciente lo que hace es una inspiración, ¿verdad? ¿Verdad? Hace una inspiración profunda, hace una pausa y después expira de forma breve, ¿verdad? Rápida. Continuamente hace esa respiración. Entonces se ven muchas esas respiraciones, por ejemplo, en pacientes con diabetes compensada y algunas otras patologías, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta estas respiraciones patológicas, ¿verdad? En la disnea, ¿cómo podemos nosotros entenderle al paciente? ¿Cómo le vamos a entender al paciente? Al paciente le vamos a entender de la siguiente manera. Las expresiones más comunes que van a escuchar ustedes en el hospital va a ser, me canso al respirar, me ahogo, me falta el aire, me cuesta mucho trabajo respirar, estoy respirando rápido, me falta todo el aire al acostarme, siento opresión en el pecho, no puedo respirar, no puedo sacar el aire, no puedo respirar hondo. Todos son los vocabularios que ustedes lo deben de describir como, al fin y al cabo, Disney, ¿verdad? Y esto es lo que normalmente el paciente se refiere, ¿verdad? Cuando decimos en el motivo de consulta que es lo que el paciente dice, ¿verdad? Pero ustedes podrían modificar, ¿verdad? Nos van a poner, por ejemplo, de repente pueden poner sensación de opresión en el pecho, ¿verdad? Como motivo de consulta, ¿verdad? Pero podrían colocar no me haya dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces, no va tanto así como dice el libro, ¿verdad? Que como dice el paciente, ¿verdad? O sensación de ahogo,
Estaría bien, pero podrían modificar un poquitito, ¿verdad? Pero son todos los vocabularios o las frases que normalmente se suele escuchar, ¿verdad? En el hospital. Después tenemos aquí las causas. ¿Cuáles son en cuenta, verdad? Primero, aumento del requerimiento ventilatorio, ¿verdad? Aumento del requerimiento ventilatorio, ¿verdad? Por ejemplo, ejercicio físico, ¿verdad? Cuando uno hace ejercicio, va a trotar, va a jugar un deporte o practica algún tipo de deporte, aumenta el requerimiento ventilatorio. También en pacientes con anemia, hipoxemia, hipercapnia. ¿Qué era la hipercapnia? Dijimos el aumento de el dióxido de carbono dentro de la sangre, ¿verdad? También en acidosis y tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar. Entonces, el aumento del esfuerzo también necesario para superar resistencia a las vías aéreas, ¿verdad? Ahí está el ejemplo que tenemos. Entonces, uno de los ejemplos es requerimiento ventilatorio, otro es el aumento del esfuerzo para superar la resistencia de las vías. Tenemos el asma bronquial, EPOC, ¿verdad? Enfermedad pulmonar obstructiva con cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ese es otro mecanismo de causar disnea. El siguiente mecanismo sería aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica. Entonces, ¿cuáles son los edema de pulmón? Si podríamos colocar. También tenemos el otro ejemplo, o sea, la otra causa en este caso, deterioro neuromuscular. Son los ejemplos de neuromuscular. La clasificación o las formas clínicas que ustedes ya manejan probablemente. La anamnesis cuidadosa es un elemento esencial del diagnóstico etiológico de la disnea. Volvemos a insistir con esto, ¿verdad? Y hasta un 75% de los casos se puede obtener el diagnóstico y a partir de la historia del paciente, ¿verdad? Entonces, le vuelvo a insistir, la historia clínica es demasiado importante. Resulta útil clasificar la disnea como, ¿por grados de qué? De intensidad, empleado por quién? Por la New York Heart Association, ¿verdad? Que es la clasificación que normalmente solemos escuchar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa clasificación? De la New York Heart Association, ¿verdad? Que es justamente la clasificación esta de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, esta clasificación con fines didácticos, ¿verdad? Para entender cómo está funcionando esto. Por ejemplo, tenemos la disnea grado 1, tenemos la disnea que aparece con grandes esfuerzos. Damos los ejemplos que ustedes van a utilizar para preguntar al paciente, para correr, subir escaleras de varios pisos. Grado 2, disnea que aparece a moderados esfuerzos, caminar, subir la escalera a un piso, ¿verdad? Y grado 3, disnea que aparece con pequeños esfuerzos, vestirse, peinarse, comer, ¿verdad? Y la grado 4 que ya es la disnea de reposo, ¿verdad? Entonces, 4 grados que tienen que manejar y ustedes tratar de encaminar o tratar de escribir en la historia clínica, en el AEA, ¿verdad? Específicamente, porque de eso estamos hablando, los motivos de consulta y cómo ustedes deberían de describir cada gran motivo de consulta o en este caso los síntomas, en este caso la disnea. Ustedes deberían de encasillar al paciente, en este caso, en qué grado de disnea está el paciente. Si el paciente le dice, sí, me cuesta eh, vestirme, al peinarme ya, o al comer inclusive, doctor, ya no puedo respirar bien, me cuesta. Entonces ustedes ya tienen que catalogarlo con una disnea grado 3, según esta clasificación, ¿verdad? Entonces, ustedes deberían de preguntar de esta manera al paciente, ¿verdad? O cómo catalogamos la disnea y a ir hablando como un cuento acerca de eso, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta, o sea, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, ¿verdad? Y acá hay otra clasificación que, que es respecto a la forma de presentación. La forma de presentación se da, puede ser aguda, programadas o no urgentes, está vinculada con enfermedad cardíaca congestiva
global tienen alto riesgo. Y acá nuestra clasificación de disnea crónica pone a la obesidad como una causa de disnea crónica, ¿verdad? Derrames pleurales, ascitis y embarazo. A la embarazada también, ¿se dan cuenta? Figura también dentro de las posibilidades de una presentación de disnea crónica, el embarazo. Pero se considera que no es algo patológico, sería algo fisiológico, ¿verdad? En el embarazo, en este contexto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos el bebé ahí que está creciendo y está comprimiendo, obviamente, el diafragma, ¿verdad? Entonces, esta clasificación o por la forma de presentación es aguda o crónica. Es otro ejemplo. Después tenemos como el tipo de evolución y la anamnesis del paciente con disnea. Vemos aquí el tipo de evolución. Según el tipo de evolución ya hablamos, aguda o crónica, según la clase, usted hablando del dolor, el alicia del dolor, ¿verdad? De la piel y mucosa, ¿verdad? También de los lechos ungueales, ¿verdad? Tisular, general hemoglobina es igual o menor a 5 gramos por decilitro. Entonces, a tener en cuenta eso. Quiere decir que si vemos a una persona cianótica, probablemente la hemoglobina esté 5 de hemoglobina, probablemente está teniendo el paciente en el contexto de que tenga un trastorno que no esté funcionando, ¿verdad? Que conlleve a esa disminución de esa hemoglobina en la sangre, ¿verdad? Entonces, indicando un defecto del transporte de oxígeno. Entonces, automáticamente ustedes, cuando ven una persona cianótica, probablemente esté teniendo ese problema, ¿verdad? Aquí vemos un ejemplo del libro de Netter, ¿verdad? Recuerden también que Netter tiene también, así como ustedes estaban en primer año en la facultad de medicina, tenían un libro de Netter, me acuerdo, recuerdo que era de un dibujo de anatomía, ¿verdad? Netter también tiene dibujo de semiología. Si por ahí pueden conseguirlo, sería bueno. Hay un libro de semiología de Netter que es solo de dibujos. Es muy bueno para mirar, ¿verdad? Entonces, acá ponemos el rostro típico de un paciente cianótico. Se dan cuenta acá en las uñas, en los lechos ungueal, cómo está azulado. También en el labio, está totalmente azulado. El rostro. Entonces, lo primero que deben mirar en el paciente ustedes sería en el labio, que es lo que más se nota, y en el lecho ungueal, acá, en esta zona de las manos, las uñas. Entonces, uno detecta rápidamente ahí si está cianótico el paciente, ¿verdad? Le falta el aire, ¿verdad? Bueno, vamos aquí a seguir con esto. La deficiencia de oxígeno, ¿cómo sucede? Cuando se presenta la sofocación, dice, o enfermedad cardíaca cianótica, la hemoglobina anormal, como por ejemplo la metahemoglobinemia, creo que esto dieron ustedes en segundo año de bioquímica, seguramente dieron las mutaciones de como el cianuro, por ejemplo, pueden dar todas ocasiones, pueden dar ciertas tipos de hemoglobinemia y la toxina son ejemplos nada más de la deficiencia de oxígeno, ¿verdad? Entonces, y genera una enfermedad cardíaca cianótica, ¿verdad? La mayoría de las cianosis son ocasionadas por una enfermedad cardíaca, como es el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Después tenemos una enfermedad pulmonar o por una condición, digámosle, ¿se ve la clase o no? Ahora se ve, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Perfecto. Bueno, entonces acá, la mayoría de las cianosis pueden ser por causa cardíaca o por causa pulmonar. Eso también tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, al llegar a un paciente así, van a pensar, bueno, le falta el aire, está cianótico, y bueno, ¿y qué pensamos ahí? O es cardíaco o es pulmonar. Y ahí empezamos a indagar, indagar, indagar y ver de qué origen es el problema, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá en el ejemplo, la mayoría de las cianosis son a consecuencia de la enfermedad cardíaca o podría ser también, en este caso, la enfermedad cardíaca más común, ¿verdad? La insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Congestión. Y la enfermedad pulmonar, por una condición terminal, sucede en el paro cardiopulmonar muchas veces, ¿verdad? Después, vemos aquí los ejemplos de la cianosis. ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros en los pacientes cianóticos? Acá vemos cianosis en el lecho ungueal. Vemos aquí la uña, ¿verdad? Que está toda azulada.
¿verdad? Vemos también acá de repente en la mano, en la palma de las manos, algún tipo de deterioro, algún tipo de costras en la punta del oxígeno en la zona, ¿verdad? Empieza a generar tipo, se ve también en el pie. Vieron acá cómo tiene lesiones acá el paciente por falta de la hemoglobina o de la oxigenación de la zona. Entonces se ve la diferencia. Acá se ve cómo va cambiando. Esta es una cianosis crónica. Cambia el tinte, digámosle, de la piel. Va cambiando con el tiempo. Vemos acá otro ejemplo. Seguimos. Bueno, eso era la cianosis, dijimos central, ¿verdad? Y la cianosis periférica aparece como resultado de la disminución del flujo sanguíneo periférico y de la vasoconstricción, ¿verdad? El flujo sanguíneo lento permite que cada hematíe, o cada eritrocito en este caso, dure en contacto con los tejidos durante más tiempo. A consecuencia de esto se extrae más oxígeno de la sangre arterial y se observan habitualmente en los tejidos periféricos. Vemos acá el ejemplo, la mano, las orejas, la nariz y los pies, pudiendo ser generalizada en la insuficiencia cardíaca global, ¿verdad? Y taponamiento cardíaco, shock cardiogénico, policitemia y alteraciones de la hemoglobina que ya hablamos, ¿verdad? Que eran la metahemoglobina y sulfohemoglobina, o la localizada, que podría ser trombosis venosa profunda, obstrucción arterial, vasculitis, exposición al frío. Ahora que hace frío, por ejemplo, cuando tienen frío, si ustedes se dan cuenta, de repente a unas mujeres lo que suele verse más este tema de la exposición al frío y se vuelve medio cianótico la mano, ¿verdad? O sea, eso se refiere con localizada, ¿verdad? Entonces, la cianosis periférica clasificamos otra vez en generalizada y localizada, ¿verdad? Y también pueden ser mixtas, también puede estar mezclada, ¿verdad? Tetralogía de Fallot que hablamos, ¿verdad? Y las fístulas arteriovenosa, ¿verdad? Y un circuito del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿verdad? Hay un cortocircuito ahí, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta entonces esta clasificación y los ejemplos, ¿verdad? Todos estos ejemplos que cité acá, tienen que saberlo ustedes. ¿Qué cianosis da esto, verdad? Para poder tener en cuenta para el diagnóstico probablemente, ¿verdad? Entonces, la cianosis central, vemos acá la clasificación, o sea, ejemplos, ¿verdad? Enfermedades cardíacas congénitas, tetralogía de Fallot, síndrome de Eisenmenger, ¿verdad? Tenemos una clasificación de aguda, tromboembolismo pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿verdad? Y enfermedad pulmonar restrictiva, ¿verdad? Y tenemos también anomalías de hemoglobínica que dijimos ya, la metahemoglobina, la sulfohemoglobinemia, ¿verdad? Entonces, estas son las consecuencias de la cianosis central. Y la periférica dijimos hace rato acá, ¿verdad? Dimos estos otros ejemplos, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta, la central o periférica, ¿verdad? Y vemos acá la periférica, el ejemplo, la reducción del gasto cardíaco, insuficiencia cardíaca también, estenosis mitral, y puede dar exposición al frío, obstrucción arterial, obstrucción venosa. O sea que prácticamente para tener una visión más rápida de esto, para la cianosis periférica podríamos decir que sería más en la zona vascular, ¿verdad? Y la central más en la zona, digamos, la cardíaca, por decirlo así, ¿verdad? Cardíaca o pulmonar, diríamos para tener ejemplo, para tener en cuenta que sería la cianosis central, ¿verdad? Ahí vemos ejemplos de vuelta de la cianosis, ¿verdad? Cómo queda todo azulado los dedos de los pies, ¿verdad? Del paciente. Son ejemplos, ¿verdad? Y si la cianosis se presenta en una paciente con la piel caliente, es probable que sea de origen central. Eso también tengan en cuenta. Si es caliente, de origen central. Y no como resultado del flujo sanguíneo reducido. O sea, esos son ejemplos que tienen que dar a tener. Cuando ustedes le revisan al paciente, si las ven cianosis, le tocan al paciente y ven que tiene piel caliente,
¿Me escuchan? Bueno, vamos a continuar primero que los demás tengan. Y ya no digamos. Bueno, nos quedamos aquí. Hay un tipo diferencial, o sea, hay un tipo especial de cianosis, que es la llamada diferencial. Entonces, ¿qué hace esto? Compromete los miembros inferiores, pero no los superiores, ni la cara. O sea, el rostro, ni la cara, en este caso, en el contexto de esto, no están siendo afectos, ¿verdad? Pero sí los miembros inferiores, ¿verdad? Ni tampoco los superiores. Entonces, se observa en los ductos persistentes que se han invertido el shunt o el desarrollo de hipertensión pulmonar grave, que hace que la sangre insaturada sea derivada por la aorta descendente, ¿verdad? Entonces, a consecuencia de una hipertensión pulmonar grave, podría ocurrir esto que en los miembros inferiores se ve la disnea, pero no se ve, o sea, que se ve, perdón, la cianosis, pero no se ve no se ve la cianosis, pero sí se observa, por ejemplo, solamente en miembros inferiores, pero en la parte superior no se observa, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta también esto, que se llama la cianosis diferencial. Después tenemos, continuando con la cianosis, ¿verdad? Hay un fenómeno que se llama el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud normalmente suele ser idiopático, ¿verdad? Es un proceso vascular idiopático. ¿Qué significa idiopático? Que no se sabe el origen exacto de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el fenómeno de Raynaud? Se caracteriza por la palidez o cianosis bilateral en los dedos seguida por enrojecimiento reactivo. En ocasiones parestesia, ¿verdad? Que serían los hormigueos y raramente ulceraciones, ¿verdad? De inicio brusco como respuesta exagerada al frío o al estrés. Hay muchas personas que tienen este fenómeno de Raynaud. Normalmente se suele ver más en las mujeres, que cuando hace frío su mano se vuelve todo azulada y después roja. Normalmente cuando hace mucho frío, ¿verdad? Entonces este fenómeno, el fenómeno del Raynaud, es un fenómeno, un proceso vascular idiopático, ¿verdad? A tener en cuenta también eso, ¿verdad? Ahí se ven ejemplos de cómo queda normalmente, ¿verdad? Acá se ve la persona acá, la señora esta que tenemos como ejemplo, se ve cómo se vuelve medio pálido, rojizo o azul, ¿verdad? Y después acá se vuelve todo rojo también, pálido, rojizo, ¿verdad? Son ejemplos. Después, la cianosis, enfermedades que pueden cursar eh, con la cianosis dentro de la frecuencia respiratoria. Ahora también tenemos fracción de respiración, tenemos que tener en cuenta también estos ejemplos. Bueno, acá tenemos la arteriosclerosis, la esclerodermia, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, enfermedad de Buerger, ¿verdad? La crioglobulinemia, mieloma múltiple, algunos que otros fármacos también, ¿verdad? Los estrógenos, ¿verdad? Beta bloqueantes, triptanos y ergotamínicos. Ustedes este año están dando fármacos, creo, ¿verdad? Van a ver todos estos para ir entendiendo exactamente cada función de cada fármaco, ¿verdad? El envenenamiento por plomo, la hipertensión pulmonar y el cáncer también de repente, mixedema y la trombocitosis, ¿verdad? Entonces son ejemplos nada más para poder, que pueden cursar con cianosis, ¿verdad? También, ¿verdad? Después, para ir terminando esto, de la parte de cianosis, tenemos mecanismos de producción de la hipoxia tisular. ¿Qué es lo que es la hipoxia? La falta de oxígeno en la piel o en la parte tisular, en este caso, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 ejemplos, ¿verdad? La hipoxia hipoxémica, ¿verdad? Que es más bien algo fisiológico, lo que estamos, la clasificación fisiológica sería esto. Hipoxia hipoxémica, disminución de la presión de oxígeno, ¿verdad? De O2. Y después, la hipoxia anémica, disminución o alteración de la hemoglobina. La hipoxia circulatoria, disminución de qué? De la fuerza muscular del ventrículo o disminución del gasto cardíaco, ¿verdad? Y la hipoxia hipóxica, ¿qué es? Disminución de la extracción tisular de oxígeno, ¿verdad? En este caso, una intoxicación con cianuro, ¿verdad? Entonces, muchas veces
el cianuro, no sé si llegaron a escuchar alguna vez, este, esto, se suele comer mucho estos frutos secos se suele comer mucho para la dieta y compañía. Y hay algunos frutos secos que tienen cianuro, ¿verdad? Obviamente no van a llegar a la intoxicación, ¿verdad? Pero tienen esos frutos secos un poco de cianuro en cierta cantidad, ¿verdad? Esos frutos secos que suelen usar como para el cereal, las granola y compañía. Tienen cierta cantidad de esos frutos secos. Eso no hay que abusar con los frutos secos. Bueno, entonces, este es un ejemplo que es para saber nada más la parte fisiológica, ¿verdad? No hace falta saber de memoria, ¿verdad? Pero le va a servir igual, ¿verdad? Después acá son ejemplos ya a consecuencia de la falta de oxigenación en el miembro inferior, ¿verdad? Y ya genera inclusive ya úlceras con el tiempo, ¿verdad? Los cianóticos y ya úlceras por falta de la llegada del oxígeno, ¿verdad? Bueno, antes de pasar al último tema de hoy, ¿alguna pregunta sobre cianosis? Sí. Claro, lo que pasa es que hay que estudiar pues, la patología, digamos, embriológica, pues, porque hay un SHUNT pues, ahí. ¿Qué es lo que es un SHUNT? Un SHUNT invertido, dice. Un SHUNT pues, es una unión a la venosa, ¿verdad? Entonces, es un pasaje diferente. Entonces, ahí lo que hace el cambio, pues, ese pequeño problemita, ¿verdad? Entonces, hay que leer esa parte y para entender, ¿verdad? Otra cosa, pero claro, entonces, todo demás. Bueno. Bueno, vamos a pasar entonces a este tema que es más fácil, el último tema de hoy, porque como le dije, vamos a dividir la clase porque es larga, ¿verdad? Entonces, el último tema sería el edema. El edema, el edema, la definición de edema es, en el sentido amplio, se ha definido como la fluido, ¿verdad? En este caso, cuerpo. Entonces tenemos el edema generalizado. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Química, qué sé yo, fisiopatología, ¿verdad? Es importante para poder pasar a partir del cuarto año, tener todo ese conocimiento y llevarlo a la práctica, ¿verdad? Por lo menos entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, para fines didácticos, se clasificado, generalizado, y cada uno, y tenemos también se puede ver una glomerulonefritis aguda y la síntesis de proteínas en la cirrosis. Entonces, típico lo que ustedes van a ver ya por síndrome nefrótico, y los cirróticos. Cirróticos, muchísimos pacientes hay cirróticos, van a ver que tienen edemas generalizados, edema de miembro de nutrición grave también, que es lo que estábamos comentando. La otra opción de edema, o sea, el otro también se produce por la disminución de la función, se debe a la acumulación de mucopolisacáridos hidrófilos en la piel. Hay que definir bien el edema. En cambio, puede considerarse una forma especial de edema en que los vasos linfáticos no drenan el exceso de intersticio. Y hay otro, es el lipedema, que es el edema que aparece sobre una lipodistrofia cuando el paciente permanece mucho tiempo de pie o sentado, es leve y bilateral y simétrico, pudiendo dejar un godet mínimo, ¿verdad? Cuando hay una lipodistrofia, ¿dice qué significa? Problema probablemente de la grasa en este caso, ¿verdad? Y puede aparecer, pero no significa que sea algo grave, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta estas pequeñas diferencias, ¿verdad? Después, viendo el edema, acá vemos otro ejemplo. Este probablemente sea un edema ya generalizado, una nasarca probablemente ya. Mira, miren ahí todo el edema que tiene. Después, vamos a clasificar también el edema. El otro es la clasificación según Godet y la fobia, por grados. Y el otro, este de ahora, es una clasificación según la simetría. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de eso también podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, edemas simétricos, ¿cuáles son? Los simétricos son
angioneurótico, cíclico, ¿verdad? Cardíaco, renal, hepático, desnutrición y pérdida de proteínas y insuficiencia venosa crónica. ¿A qué se refiere con simétricos? Que aparece, por ejemplo, en los dos miembros inferiores, ¿verdad? Eso sería lo simétrico. Y lo asimétrico sería que aparece, por ejemplo, en un solo miembro. Y le tiene que llamar la atención a usted que de repente el paciente viene y le dice, solamente mi pie izquierdo, doctor, está hinchado o está edematizado, por decirlo así. Entonces ustedes no pueden decir, no, esta es una insuficiencia cardíaca congestiva, no pueden decir ustedes, o no, este es un edema, no sé, un edema simétrico, no pueden. Entonces tienen que catalogarlo como asimétrico. Y ahí cuando lo catalogan, en este caso como asimétrico, tienen que pensar en esta patología. Trombosis venosa profunda, ¿verdad? TBP, ¿verdad? Después también linfedema, traumatismo, por ejemplo, inflamaciones, vasculitis, distrofia simpática refleja. Entonces, es algo más localizado, ¿verdad? Entonces, de repente, tener en cuenta eso, ¿verdad? Quiere decir que algo está obstruyendo el camino para el drenaje de esa zona, de ese miembro probablemente. Por eso es que solamente se presenta en un solo miembro. Entonces, eso es lo que tienen, esa es la forma de pensar semiológicamente, ¿verdad? Entonces, por eso da esta clasificación de edema simétrico o asimétrico. Entonces, ustedes, por ejemplo, ustedes en la historia clínica dicen, paciente presenta edema de miembros inferiores, ¿verdad? En forma simétrica, ¿verdad? Que, entonces ustedes me dicen ahí ustedes que el paciente tiene los dos miembros y con un GODE grado 3, por ejemplo, o GODE grado 4. Ahora, si usted me dice, refiere el paciente que se presenta hace 2 días edema asimétrico en el miembro inferior izquierdo con GODE grado 2. Entonces yo ya pienso que puede ser otra cosa. Entonces, a eso es lo que vamos, ¿verdad? Esta clasificación. Tienen que ver la forma de describir esto en su AEA, ¿verdad? El signo del edema, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas del edema, verdad? Las personas con edema pueden notar que los anillos les quedan más apretados que antes. Entonces, esa es una forma que ustedes pueden preguntar. Si de repente un paciente usa anillos, ¿verdad? Pueden decirle, ¿te está apretando más eso? Entonces, es una forma de preguntar, ¿verdad? Porque ustedes no van a preguntar, señor, ¿usted tiene edema? No van a preguntar eso ustedes, ¿verdad? Tienen que buscar la forma de cómo preguntar al paciente, ¿verdad? O pueden tener dificultad para ponerse los zapatos, en especial al caer la noche, ¿verdad? Entonces, todo eso son tips, ¿cómo se dice? Tips para que ustedes puedan preguntar al paciente. Es posible que noten también cierta hinchazón alrededor de los ojos, en los pies, en los tobillos y las piernas. Cuando hay edema, la presión sobre la piel, como la del elástico de los calcetines, puede dejar una marca que tarda en desaparecer. El edema del abdomen también llamado ascitis, puede ser signo de una enfermedad grave y debe ser evaluado por un médico inmediatamente, ¿verdad? Normalmente los vientres ascíticos también se lo llaman vientre en batracio, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes lean el día de mañana, o sea, que no puedan, lean el síndrome ascítico, ustedes van a ver que ahí lo describe el libro de semiología como vientre en batracio. ¿A qué se refiere con vientre en batracio? Como un vientre de un sapo. El paciente tiene todo el abdomen hinchado, por decirlo así, con líquido, y tiene los miembros inferiores y superiores sin edema, ¿verdad? Entonces, ese es el famoso vientre en batracio. Bueno, ahí vemos otro ejemplo de edema, con el GODE correspondiente. Y el ejemplo final, ¿verdad? Tenemos el edema angioneurótico. El edema angioneurótico es una enfermedad rara que se ve uno en cada 100.000 nacimientos. Por ejemplo, da el ejemplo acá en Francia, tenemos el ejemplo que tiene la literatura de forma hereditaria, pero potencialmente grave y riesgo de edema laríngeo fatal, ¿verdad? Si aparece esto, probablemente el paciente no va a poder respirar, va a tener un edema laríngeo y es una urgencia, ¿verdad? Es un edema submucoso o subcutáneo recurrente causado por una déficit del C1 inhibidor o inhibidor de la fracción del C1 del complemento. Eso es el C1 que sería una de las proteínas para el complemento. ¿Para qué sería eso?
probablemente la factores de coagulación o para la infección. Entonces eso falta eso y entonces genera un edema submucoso o subcutáneo. Y eso es lo que genera el edema laríngeo, ¿verdad? La localización de los edemas varía mucho. Las extremidades, la orolaringe, los oídos, la nariz, la garganta, potencialmente que son mortales, ¿verdad? Tracto digestivo, el episodio se aparece como una emergencia quirúrgica y estos además aparecen como después de un trauma o estrés, incluso menor. No responden a corticoides y ni tampoco a antihistamínicos. Entonces, por eso es lo que es peligroso, ¿verdad? Una vez que aparece eso, hay que, lastimosamente, ya pasamos al campo de cirugía para evitar que el paciente fallezca, ¿verdad? Entonces, vemos ahí otro ejemplo de edema, ¿verdad? Inclusive la piel lustrosa, acá como se dice, se ve que brilla, ¿verdad? Ahí vemos, y ahí úlcera, inclusive se ve la marca del calcetín acá, ¿verdad? Quedó la marca, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta sobre edema? Así para concluir la clase de hoy. Tienen que, tienen que leer bien esta parte de este tema porque estos son los temas que van a ir a ver en el hospital cuando empiecen las prácticas. Yo creo que ya esta semana empiezan las prácticas. Entonces, ustedes van a ver disnea, van a ver pacientes con cianosis, van a ver pacientes con edema, van a ver pacientes como la vez pasada, fiebre, con dolor. Entonces tienen que aprender a describir bien estos motivos de consulta para que su AEA en su historia clínica quede bien descrito y podamos llegar a un diagnóstico. Sí. ¿Alguna pregunta o quedó claro? Entonces, así para que yo deje hasta aquí y nosotros vamos a comenzar la próxima semana de vuelta. Vamos a continuar con esta misma diapositiva, pero hablaremos ya de ictericia, signos vitales que continúa esta diapositiva porque es larga. ¿Está bien? Bueno, si no hay preguntas, Dale, doctor. dejamos. Gracias, doctor. Bueno, le dejé ya el PowerPoint ahí en su drive para que puedan ir viendo. ¿Está bien? Vale. Bueno, gracias. Nos vemos, chicos. La próxima nos vemos.